Carmen Rodríguez había trabajado toda su vida como maestra de escuela primaria. A los 72 años, sus manos arrugadas aún conservaban la delicadeza con la que había sostenido miles de lápices para enseñar a escribir a generaciones enteras. Su pequeña casa en las afueras de la ciudad era su refugio, el lugar donde había criado a sus 3 hijos después de que su esposo muriera en un accidente laboral cuando apenas tenían 30 años. Pero lo que más llenaba su corazón era su nieto Mateo, un niño de 8 años con ojos curiosos y una sonrisa que podía iluminar cualquier día gris. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa tarde de viernes, Carmen regresaba de hacer las compras cuando escuchó sollozos provenientes del pequeño patio trasero de su casa. No era llanto común, sino esos gemidos profundos que solo produce el dolor verdadero. Sus piernas, que ya no respondían como antes, se movieron con una urgencia que no sentía desde hacía años. Al asomarse por la ventana de la cocina, lo que vio la dejó completamente paralizada. Mateo estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, mientras lágrimas gruesas rodaban por sus mejillas. Frente a él, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio que Carmen jamás había visto en un adulto dirigiéndose a un niño, estaba Patricia, su nuera. La mujer que su hijo Diego había llevado a casa 5 años atrás, presentándola como el amor de su vida. «Deja de llorar como un bebé», le gritaba Patricia con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. «Tu abuela no va a vivir para siempre, y cuando se muera, esta casa será nuestra. Así que deja de fingir que la quieres tanto». Carmen sintió como si un puño invisible le hubiera golpeado el pecho. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer las bolsas del mercado. Pero las palabras que siguieron fueron aún peores. «Tu papá ya firmó los papeles. En cuanto esa vieja se vaya al asilo, venderemos esto y nos mudaremos a una casa de verdad, no a esta posilga llena de recuerdos inútiles», continuó Patricia, su voz cargada de un veneno que Carmen nunca imaginó que pudiera existir en su propia familia. «Y si sigues llorando, te juro que no te llevaremos con nosotros». El niño levantó su carita manchada de tierra y lágrimas. «Pero yo no quiero que la abuela se vaya», murmuró con una voz tan pequeña que Carmen tuvo que acercarse más a la ventana para escucharlo. «Ella me enseña cosas bonitas y me hace galletas. Las galletas no pagan las cuentas, niño tonto». Patricia se agachó hasta quedar a la altura de Mateo, su rostro deformado por una mueca cruel. «Tu abuela es una carga. Una anciana que ya no sirve para nada y que solo nos quita dinero. Solo faltaba que entendieras de una vez que los viejos sobran en este mundo». Carmen se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en la pared de la cocina. Sus 72 años de vida, llenos de sacrificios, trabajo honesto y amor incondicional hacia su familia, se desplomaron como un castillo de naipes en ese momento. ¿Así la veían? ¿Como una carga? ¿Como alguien que sobraba? Los recuerdos se agolparon en su mente como una avalancha dolorosa. Recordó las noches en vela cuando Diego era bebé y tenía fiebre alta, sin dinero para llevarlo a un médico privado, esperando horas en el hospital público. Recordó los días en que trabajaba doble turno dando clases particulares para pagarle los estudios universitarios, mientras ella misma se saltaba comidas para que no faltara nada en casa. Recordó cómo había vendido el único anillo valioso que tenía, su anillo de matrimonio, para darle el dinero del depósito del apartamento donde ahora vivía con Patricia. «¿Papá realmente firmó?», preguntó Mateo con una vocecita quebrada. «Por supuesto que firmó. Tu papá no es tonto como tú. Él sabe que necesitamos el dinero de esa casa para vivir bien. Solo un minutito más y tu abuela estará en un hogar donde cuiden a los viejitos inútiles como ella». Carmen cerró los ojos y se recargó contra la pared, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Durante años había percibido cierta frialdad de parte de Patricia. Pero la había atribuido a diferencias generacionales. Nunca imaginó que detrás de esas sonrisas forzadas en las cenas familiares se escondiera tanto resentimiento y codicia. Pero lo que más la desgarraba no era el plan para deshacerse de ella, sino la forma en que estaban usando a su nieto como instrumento de su crueldad. Mateo, ese niño inocente que venía a visitarla todos los fines de semana, que le contaba sus problemas en la escuela,
que se acurrucaba a su lado para que le leyera cuentos, ahora estaba siendo manipulado para que viera a su propia abuela como un estorbo. «¿Y si la abuela se entera?», murmuró Mateo, limpiándose la nariz con la manga de su camisa. Patricia soltó una risa amarga. ¿Esa vieja? Está tan ocupada viviendo en su mundo de fantasía que no se da cuenta de nada. Además, ya está medio sorda y medio ciega. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde. Las palabras de Patricia flotaron en el aire como dagas envenenadas. Carmen se quedó allí, inmóvil, sintiendo como cada sílaba se clavaba profundamente en su alma. ¿Realmente la veían así? Como una anciana indefensa e inconsciente de la realidad. Un fuego que no sentía desde hacía años comenzó a arder lentamente en su pecho. Se quedó escuchando detrás de la ventana, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo desde el patio. Patricia continuó hablando, aparentemente convencida de que tenía total privacidad para desahogarse con un niño de 8 años. «Mira, Mateo, la vida es así de simple», continuó Patricia, su voz adoptando un tono falsamente maternal. «Los jóvenes trabajamos y los viejos estorban. Tu abuela tuvo su tiempo, ahora es nuestro momento. Y si no entiendes eso ahora, nunca vas a triunfar en la vida». «Pero ella me quiere», insistió el niño con una determinación que hizo que Carmen sintiera una mezcla de orgullo y dolor. «El amor no da de comer», explotó Patricia. «Tu abuela puede quererte todo lo que se le dé la gana, pero eso no va a pagar tu educación ni va a comprarte ropa nueva. Solo con que ella firme los papeles del asilo, nosotros tendremos suficiente dinero para darte una vida mejor». Carmen respiró profundamente, tratando de procesar toda la información que estaba recibiendo. Aparentemente, no solo habían planeado internarla en un asilo, sino que también necesitaban su firma para algo. Probablemente para vender la casa o transferir algún tipo de propiedad. Esto significaba que aún tenía cierto control sobre la situación, aunque ellos no lo supieran. Mateo se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y si le digo a la abuela lo que me dijiste?». La expresión de Patricia cambió instantáneamente. Se acercó al niño con pasos amenazantes, y Carmen tuvo que contenerse para no salir corriendo a defender a su nieto. «Si le dices una sola palabra de esta conversación a tu abuela, me aseguraré de que nunca más puedas venir a visitarla. ¿Me entiendes? Tu papá hará exactamente lo que yo le diga, porque soy su esposa. Y si me desobedeces, no solo perderás a tu abuela, sino que también perderás a tu papá». El niño asintió con miedo, y Carmen sintió una rabia tan intensa que sus manos comenzaron a temblar de manera incontrolable. No podía creer que estuvieran usando el amor de Mateo hacia ella como un arma de chantaje emocional. Patricia se dio vuelta y caminó hacia la casa, pero antes de entrar se detuvo y miró hacia atrás. «Lávate la cara antes de entrar. No queremos que tu abuela sospeche nada, ¿verdad?». Cuando Patricia desapareció en el interior de la casa, Carmen vio cómo Mateo se sentaba nuevamente en el suelo, pero esta vez no lloraba. Tenía una expresión de confusión y tristeza que no debería existir en el rostro de ningún niño de 8 años. Sus pequeños hombros cargaban ahora un peso que no le correspondía, y eso fue lo que terminó de encender la llama de determinación en el corazón de Carmen. Se alejó de la ventana con pasos silenciosos y se dirigió a la sala, donde dejó las bolsas del mercado con cuidado. Su mente comenzó a trabajar con una claridad que no había experimentado en años. Durante décadas había sido maestra, lo que significaba que sabía reconocer la manipulación y el abuso cuando lo veía. Y lo que acababa de presenciar era exactamente eso, abuso psicológico hacia un menor de edad. Se sentó en su sillón favorito, el mismo donde había amamantado a sus hijos y donde ahora leía cuentos a Mateo, y comenzó a recordar detalles de los últimos meses que ahora cobraban un nuevo significado. Las visitas de Diego se habían vuelto más frecuentes, pero también más tensas. Siempre venía acompañado de Patricia, y siempre terminaban hablando de temas relacionados con su bienestar y su seguridad. Recordó la conversación de la semana pasada, cuando Diego le había sugerido casualmente que tal vez sería bueno que considerara mudarse a una residencia para adultos mayores. «Es solo por tu seguridad, mamá», había dicho, evitando mirarla directamente a los ojos.
Hay lugares muy bonitos donde podrías hacer amigos de tu edad y tener cuidado médico las 24 horas. En ese momento, Carmen había sentido una punzada de dolor al pensar que su propio hijo creía que ya no podía cuidarse sola. Pero ahora entendía que no se trataba de preocupación genuina, sino de un plan cuidadosamente orquestado para apoderarse de su propiedad. La casa donde vivía había sido comprada con el dinero del seguro de vida de su esposo y los ahorros de toda una vida de trabajo. Estaba ubicada en un barrio que se había revalorizado considerablemente en los últimos años, y sabía que ahora valía mucho más de lo que había pagado por ella 30 años atrás. Era, de hecho, su única posesión verdaderamente valiosa. Carmen se levantó y caminó hacia el pequeño escritorio donde guardaba sus documentos importantes. Con manos temblorosas, abrió el cajón y sacó la escritura de la casa. La había leído cientos de veces a lo largo de los años, pero ahora la estudió con ojos diferentes. Efectivamente, como única propietaria, cualquier transacción requeriría su firma y consentimiento. Pero había algo más que la inquietaba. Diego había mencionado algunos papeles que necesitaba que ella firmara, supuestamente relacionados con actualizaciones de su testamento y algunos trámites bancarios. Ahora se preguntaba si esos documentos realmente eran lo que él decía que eran. El sonido de pasos en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Diego y Patricia estaban entrando a la casa, probablemente después de haber consolado a Mateo con alguna excusa inventada. Carmen guardó rápidamente los documentos y regresó a su sillón, fingiendo estar descansando. «Mamá». «¿Ya regresaste?», gritó Diego desde la cocina. «Sí, mijo, estoy en la sala», respondió Carmen, sorprendiéndose por lo normal que sonaba su propia voz a pesar de la tormenta emocional que se desataba en su interior. Diego apareció en la sala con una sonrisa que ahora Carmen podía ver como falsa y calculada. Detrás de él venía Patricia, quien la saludó con un beso en la mejilla que se sintió como hielo contra su piel. «¿Cómo te fue en el mercado?», preguntó Patricia con una dulzura que contrastaba drásticamente con la crueldad que Carmen había presenciado minutos antes. «Bien, bien», murmuró Carmen, estudiando el rostro de su nuera con nuevos ojos. «¿Y Mateo? ¿Dónde está?». «Se está lavando las manos», respondió Patricia rápidamente. «Estaba jugando en el patio y se ensució un poco». La mentira fluyó tan naturalmente de sus labios que Carmen se preguntó cuántas otras mentiras habría escuchado en los últimos años sin darse cuenta. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa de Patricia ahora se veía bajo una luz completamente diferente. «Mamá, aprovechando que estamos aquí», comenzó Diego, sentándose en el sofá frente a ella, «quería hablar contigo sobre esos papeles que te mencioné la semana pasada». Carmen sintió como su pulso se aceleraba, pero mantuvo una expresión neutral. «¿Qué papeles, mijo?». «Los del testamento y los trámites bancarios, ¿recuerdas? El abogado necesita que los firmes para que todo esté en orden». Patricia se sentó junto a Diego y le tomó la mano en un gesto que habría parecido cariñoso si Carmen no hubiera sido testigo de su verdadera naturaleza minutos antes. «Es importante que tengas todos tus documentos actualizados», añadió Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nunca sabemos qué puede pasar. Y queremos asegurarnos de que estés protegida». Carmen las miró a ambos, y por primera vez en años, vio a través de sus máscaras. La preocupación fingida, las sonrisas ensayadas, las palabras cuidadosamente elegidas. Todo era parte de una representación diseñada para engañarla y despojarla de lo único que realmente le pertenecía. «¿Y para qué necesitan actualizarse?», preguntó Carmen, decidiendo poner a prueba sus intenciones. Diego intercambió una mirada rápida con Patricia antes de responder. «Bueno, mamá, ya sabes que las leyes cambian constantemente. Es mejor tener todo en regla por si acaso». La respuesta era tan vaga que confirmó las sospechas de Carmen. Si realmente se tratara de trámites legítimos, Diego habría podido explicarle exactamente qué cambios se estaban haciendo y por qué eran necesarios. En ese momento, Mateo apareció en la sala con la cara limpia pero los ojos aún rojos de tanto llorar. Caminó directamente hacia Carmen y se acurrucó a su lado en el sillón, buscando el consuelo que sabía que solo ella podía darle. «¿Estás bien, mi amor?», le preguntó Carmen, acariciando suavemente su cabello.
El niño asintió sin hablar, pero Carmen pudo sentir la tensión en su pequeño cuerpo. La miró a los ojos y vio en ellos una mezcla de amor, miedo y confusión que le partió el corazón. Mateo, ven acá, ordenó Patricia con una voz aparentemente dulce. No molestes a tu abuela. No me molesta para nada, respondió Carmen, abrazando al niño con más fuerza. Mateo siempre es bienvenido a mi lado. Patricia forzó una sonrisa, pero Carmen pudo ver un destello de irritación en sus ojos. Era evidente que no le gustaba la cercanía entre abuela y nieto, probablemente porque hacía más difícil su plan de alienación. Bueno, mamá, ¿qué dices sobre los papeles?, insistió Diego. Podríamos ir mañana a la oficina del abogado para que los revises y los firmes. Es un trámite sencillo. Carmen se tomó su tiempo para responder, fingiendo estar considerando la propuesta. En realidad, estaba observando cuidadosamente las reacciones de ambos. Diego parecía nervioso, jugando con sus llaves de manera compulsiva. Patricia mantenía la sonrisa, pero sus manos estaban tensas sobre su regazo. ¿Sabes qué, mijo?, dijo finalmente Carmen. Me gustaría pensarlo un poco más. No me gusta tomar decisiones importantes así de rápido. La expresión de Diego cambió sutilmente y Carmen pudo ver un destello de pánico en sus ojos. Pero mamá, el abogado solo tiene tiempo mañana. Después de eso tendremos que esperar varias semanas para conseguir otra cita. Era una mentira evidente. Ningún abogado programaba citas con tanta rigidez, especialmente para trámites supuestamente rutinarios. La insistencia de Diego solo confirmaba que había algo urgente y sospechoso en toda la situación. No me molesta esperar, respondió Carmen tranquilamente. He esperado 72 años para llegar hasta aquí, puedo esperar unas semanas más. Patricia intervino, tratando de sonar razonable. Carmen, entiendo tu precaución, pero realmente es mejor tener estos asuntos resueltos cuanto antes. ¿Qué tal si yo te acompaño para que te sientas más cómoda? La oferta habría sonado considerada viniendo de cualquier otra persona, pero viniendo de Patricia, que había estado planeando deshacerse de ella, sonaba siniestra. ¿Y por qué hay tanta prisa?, preguntó Carmen, decidiendo presionar un poco más. ¿Pasa algo que yo debería saber? Diego y Patricia intercambiaron otra mirada, y Carmen pudo ver claramente que estaban comunicándose sin palabras, probablemente tratando de decidir qué mentira inventar ahora. No pasa nada malo, respondió Diego finalmente. Solo queremos asegurarnos de que tengas toda la protección legal posible. ¿Protección contra qué?, insistió Carmen. La pregunta los tomó desprevenidos. Patricia abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Diego se aclaró la garganta nerviosamente. Bueno, ya sabes, contra problemas futuros. Complicaciones legales, asuntos de herencia, cosas así. Carmen se dio cuenta de que estaban improvisando, tratando de encontrar respuestas que sonaran convincentes sin revelar sus verdaderas intenciones. Su experiencia como maestra le había enseñado a reconocer cuando alguien estaba mintiendo. Y en este momento, tanto Diego como Patricia estaban mintiendo descaradamente. Mira, mijo, dijo Carmen, adoptando un tono más firme. Aprecio tu preocupación, pero soy una mujer adulta y puedo tomar mis propias decisiones. Cuando esté lista para revisar esos papeles, te haré saber. El rostro de Diego se endureció ligeramente, y por un momento, Carmen vio un destello de la crueldad que había heredado de Patricia, o tal vez que había desarrollado bajo su influencia. Mamá, no estás siendo razonable, dijo con un tono ligeramente más agresivo. Solo estamos tratando de ayudarte. No necesito ayuda, respondió Carmen con una calma que no sabía que poseía. He manejado mis propios asuntos durante décadas y puedo seguir haciéndolo. Patricia se inclinó hacia adelante, tratando de usar su supuesto encanto. Carmen, queremos lo mejor para ti. Solo queremos asegurarnos de que tengas la mejor calidad de vida posible. Las palabras calidad de vida resonaron en la mente de Carmen como una alarma. Era exactamente el tipo de lenguaje que se usaba cuando se intentaba convencer a alguien de que era por su propio bien, cuando en realidad era para beneficio de otros. Mi calidad de vida está bien aquí,
En mi propia casa, con mi nieto visitándome los fines de semana, respondió Carmen, mirando directamente a Patricia a los ojos. Por un momento, las máscaras se deslizaron ligeramente y Carmen pudo ver la frustración real en el rostro de su nuera. Era evidente que no estaban acostumbrados a que ella se resistiera o cuestionara sus decisiones. Mateo, que había permanecido callado durante toda la conversación, de repente levantó la cabeza y miró a Carmen con ojos brillantes. «Abuela, ¿me enseñas a hacer galletas mañana?», preguntó con una voz pequeña pero esperanzada. La pregunta era inocente, pero Carmen pudo ver cómo Patricia se tensó inmediatamente. Era evidente que cualquier actividad que fortaleciera el vínculo entre abuela y nieto iba en contra de sus planes. «Por supuesto, mi amor», respondió Carmen, besando la frente del niño. «Haremos galletas de chocolate, tus favoritas». «Mateo tiene clases de fútbol mañana», intervino Patricia rápidamente. «No podrá venir». «Pero mamá», protestó el niño, «dijiste que podía elegir si quería ir o no». «Cambié de opinión», respondió Patricia con una firmeza que no admitía discusión. «El fútbol es más importante». Carmen vio cómo la alegría se desvanecía del rostro de Mateo y sintió una oleada de protección hacia su nieto. No iba a permitir que usaran al niño como una herramienta de manipulación. «El fútbol puede esperar un día», dijo Carmen con una sonrisa dirigida a Mateo. «Las galletas con la abuela son una tradición especial». «Carmen, no deberías interferir con las decisiones que tomamos respecto a la educación de Mateo», respondió Patricia, y por primera vez, su voz tenía un filo de genuina hostilidad. «No estoy interfiriendo con su educación», respondió Carmen tranquilamente. «Estoy pasando tiempo con mi nieto, que es mi derecho como abuela». El ambiente en la habitación se volvió tenso. Diego parecía incómodo, probablemente dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Patricia tenía las mejillas rojas de frustración y Mateo parecía confundido por la tensión entre los adultos. «Creo que es mejor que nos vayamos», dijo Diego, poniéndose de pie abruptamente. «Mateo, ve a buscar tu mochila». El niño obedeció a regañadientes, pero antes de salir de la habitación, corrió hacia Carmen y le dio un abrazo fuerte. «Te amo, abuela», murmuró contra su oído, y Carmen sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Yo también te amo, mi niño hermoso», respondió, abrazándolo con toda la fuerza que le quedaba. Cuando Mateo salió de la habitación, Patricia se acercó a Carmen con una sonrisa que no lograba ocultar completamente su irritación. «Carmen, espero que reconsideres lo de los papeles. Es realmente importante». Carmen la miró directamente a los ojos. «Patricia, cuando tenga algo que decir sobre mis documentos legales, te lo haré saber». Hubo un momento de silencio tenso, y Carmen pudo ver que Patricia estaba luchando por mantener su fachada de nuera preocupada. «Por supuesto», respondió finalmente Patricia. «Solo queremos lo mejor para ti». Después de que se fueron, Carmen se quedó sentada en su sillón, procesando todo lo que había ocurrido. La conversación había confirmado sus peores sospechas. No solo estaban planeando internarla en un asilo, sino que aparentemente necesitaban su cooperación para hacer algo con sus propiedades o documentos legales. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el patio donde había presenciado la crueldad de Patricia hacia Mateo. El sol se estaba poniendo, y las sombras comenzaban a alargarse sobre el césped que ella misma había plantado y cuidado durante años. Por primera vez desde que había escuchado esa conversación devastadora, Carmen sintió algo más que dolor y traición. Sintió una determinación férrea que no había experimentado desde sus años como maestra, cuando tenía que defender a sus estudiantes de padres abusivos o administradores incompetentes. Decidió que las cosas iban a cambiar. No iba a hacer una escena dramática ni iba a confrontarlos con emociones a flor de piel. En lugar de eso, iba a desmontar su mentira pieza por pieza, con la misma metodología y paciencia que había usado para enseñar a leer a miles de niños. Carmen Rodríguez había sido subestimada, y eso iba a ser el mayor error que Diego y Patricia habían cometido en sus vidas. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro lloroso de Mateo y escuchaba las palabras venenosas de Patricia resonando en su mente. Pero cuando amaneció el sábado,
tenía un plan claro. Lo primero que necesitaba era ayuda profesional, alguien que pudiera orientarla sobre sus derechos legales y las posibles consecuencias de firmar documentos sin revisarlos adecuadamente. Recordó que María Elena Vázquez, una de sus exalumnas que ahora trabajaba como abogada, le había dado su tarjeta personal hace algunos meses durante un encuentro casual en el supermercado. Maestra Carmen, si alguna vez necesita ayuda legal, no dude en llamarme, le había dicho con esa sonrisa cálida que conservaba desde sus días de estudiante de primaria. A las 9 de la mañana, Carmen marcó el número con manos ligeramente temblorosas. ¿María Elena? Soy Carmen Rodríguez, tu maestra de tercero de primaria. Maestra Carmen. Qué alegría escucharla. La voz de María Elena sonaba genuinamente feliz. ¿Cómo está usted? Bien, mija, pero necesito consultarte algo importante. ¿Podrías venir a casa? Prefiero no hablar por teléfono. El tono serio de Carmen debe haber alertado a María Elena, porque inmediatamente respondió, por supuesto, maestra. Puedo estar allí en una hora. ¿Está todo bien? Eso es exactamente lo que necesito averiguar. Cuando María Elena llegó, Carmen se sorprendió al ver cómo había cambiado la niña tímida que recordaba. Ahora era una mujer de 35 años, vestida profesionalmente, con una presencia que irradiaba confianza y competencia. Pero sus ojos seguían teniendo la misma calidez que Carmen recordaba. Maestra, usted me ve preocupada. ¿Qué está pasando? Carmen le ofreció café y galletas, necesitando unos minutos más para organizar sus pensamientos antes de comenzar con la historia completa. Cuando finalmente se sentaron en la sala, respiró profundamente y comenzó a relatar todo lo que había escuchado el día anterior. María Elena escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Sus expresiones faciales pasaron de la preocupación a la indignación y finalmente a una determinación profesional que tranquilizó a Carmen. Maestra, dijo María Elena cuando Carmen terminó su relato, lo que me está describiendo suena como un caso clásico de abuso financiero hacia personas mayores. Y el componente de manipulación emocional hacia el menor lo hace aún más grave. ¿Abuso financiero? Carmen conocía los términos de manera general, pero nunca había pensado que pudieran aplicarse a su situación. Sí. Cuando familiares o personas cercanas presionan, manipulan o engañan a personas mayores para obtener acceso a sus propiedades, dinero o documentos legales. En muchos países es un delito específico. María Elena se inclinó hacia adelante, adoptando su modo completamente profesional. Maestra, necesito hacerle algunas preguntas específicas. ¿Su hijo Diego tiene algún tipo de poder legal sobre sus finanzas o propiedades? No que yo sepa. Todo está a mi nombre únicamente. ¿Ha firmado algún documento recientemente que le haya dado Diego o Patricia? No. Por eso me presionaban tanto ayer para firmar esos supuestos papeles del abogado. María Elena asintió, tomando más notas. ¿Tiene usted un testamento actualizado? Sí, pero lo hice hace 5 años con un abogado diferente. En ese momento dejé la casa para Diego, pero después de lo que escuché ayer. Carmen hizo una pausa, sintiendo una punzada de dolor al admitir lo que estaba considerando. Está pensando en cambiarlo. No sé qué pensar, María Elena. Durante 72 años he creído que el amor familiar era incondicional. Ayer descubrí que para mi propio hijo, yo soy solo una fuente de dinero. María Elena extendió su mano y la puso sobre la de Carmen en un gesto que combinaba el cariño de una exalumna con la compasión profesional de una abogada experimentada. Maestra, lo que está sintiendo es completamente válido. Pero antes de tomar decisiones importantes, necesitamos asegurarnos de que tenemos toda la información. ¿Estaría dispuesta a que investigue un poco más sobre la situación legal y financiera? ¿Qué tipo de investigación? Primero, me gustaría revisar todos sus documentos legales actuales. Segundo, podríamos hacer algunas consultas discretas para ver si Diego ha intentado hacer algún tipo de trámite relacionado con sus propiedades. Y tercero. María Elena dudó un momento antes de continuar. ¿Tercero qué? ¿Estaría dispuesta a permitir que grabemos una conversación con Diego y Patricia?
Si realmente están intentando cometer fraude, necesitaríamos evidencia. La idea de grabar a su propio hijo le causó a Carmen una mezcla de horror y determinación. Por un lado, se sentía como una traición. Por otro lado, recordó la imagen de Mateo llorando en el patio. ¿Es legal hacer eso? En este país, sí, siempre y cuando una de las partes de la conversación esté consciente de que se está grabando. Usted estaría consciente, así que sería completamente legal. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana hacia el jardín donde había visto sufrir a su nieto. Finalmente, se volvió hacia María Elena con una expresión que la abogada reconoció inmediatamente, la misma determinación férrea que había visto en sus mejores maestros. Hagámoslo. Pero quiero proteger a Mateo en todo esto. Él no tiene la culpa de nada. Por supuesto, maestra. De hecho, proteger al menor es una prioridad legal en casos como este. Durante las siguientes 2 horas, María Elena revisó meticulosamente todos los documentos de Carmen, escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro y el testamento actual. Lo que encontró confirmó las sospechas de ambas. Maestra, su patrimonio es considerable. La casa vale aproximadamente 3 veces lo que usted pagó por ella, y sus ahorros, aunque modestos, son suficientes para mantenerla cómodamente por muchos años. Si alguien obtuviera control sobre estos activos, tendrían suficiente dinero para vivir muy bien, completó Carmen. Exactamente. Y hay algo más. María Elena le mostró una copia del testamento. ¿Ve esta cláusula aquí? Dice que si usted fuera declarada incompetente mentalmente, Diego tendría control inmediato sobre todas sus finanzas. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Declarada incompetente? Pero si estoy perfectamente bien. Claro que sí. Pero con el médico adecuado y las circunstancias correctas, es sorprendentemente fácil obtener ese tipo de declaración, especialmente para personas mayores de 70 años. ¿Estás diciendo que podrían haber planeado internarme no solo para vender la casa, sino para tomar control de todo mi dinero? Es una posibilidad que no podemos descartar. Por eso necesitamos esa grabación. María Elena explicó el plan detalladamente. Carmen llamaría a Diego y le diría que había reconsiderado lo de los papeles del abogado, pero que quería revisarlos en casa antes de ir a firmarlos. Durante esa reunión, María Elena estaría escondida en el dormitorio contiguo con equipo de grabación profesional. Lo que necesitamos es que admitan específicamente sus planes respecto a la casa, al asilo, y cualquier otro detalle sobre los documentos que quieren que usted firme. ¿Y si sospechan algo? Maestra, usted fue profesora durante 40 años. Sabe cómo manejar situaciones difíciles y mantener la calma bajo presión. Confío en que puede hacer esto. Esa tarde, Carmen hizo la llamada. Su corazón latía tan fuerte que temía que Diego pudiera escucharlo a través del teléfono. ¿Diego? Soy mamá. He estado pensando en lo que me dijiste ayer sobre los papeles. Mamá. Me alegra que hayas llamado. ¿Cambiaste de opinión? La eagerness en la voz de su hijo era tan evidente que Carmen sintió una nueva punzada de dolor. Sí, mijo. Pero me gustaría ver los papeles aquí en casa primero, para entender bien qué voy a firmar. Por supuesto, mamá. ¿Qué te parece si vamos mañana en la tarde? Patricia y yo podemos llevar todos los documentos. Perfecto. ¿Y Mateo? Hubo una pausa breve. Mateo tiene práctica de fútbol. Será mejor que vengamos solo Patricia y yo para que podamos concentrarnos en los documentos. Otra mentira. Carmen ya se estaba acostumbrando a reconocerlas. Está bien, mijo. Los espero a las 3. Después de colgar, Carmen se sentó en su sillón y cerró los ojos. En menos de 24 horas sabría con certeza si su hijo realmente estaba dispuesto a traicionarla por dinero. Parte de ella aún esperaba estar equivocada, que hubiera una explicación inocente para todo. Pero la parte que había escuchado a Patricia atormentar a Mateo sabía que se estaba preparando para confrontar una realidad que cambiaría su familia para siempre.
Esa noche, María Elena regresó con el equipo de grabación y repasaron el plan una vez más. El dispositivo era pequeño y discreto, y se activaría remotamente desde el dormitorio donde María Elena estaría escondida. Recuerde, maestra, lo más importante es mantenerlos hablando. Haga preguntas sobre los detalles. ¿Qué exactamente dicen los papeles? ¿Cuándo sería el traslado al asilo? ¿Qué pasaría con la casa? Mientras más específicos sean, mejor evidencia tendremos. ¿Y si se dan cuenta de que los estoy interrogando? Usted es una mujer de 72 años que está considerando decisiones importantes sobre su futuro. Es completamente natural que haga muchas preguntas. El domingo por la tarde, Carmen se vistió con especial cuidado. Eligió un vestido azul claro que la hacía ver frágil e indefensa, muy diferente de la mujer determinada que realmente era. Cuando María Elena llegó a las 2:30, repasaron los puntos clave una vez más. ¿Está lista, maestra? Carmen miró hacia la foto de su esposo en la mesita lateral, pidiendo mentalmente su fortaleza. Tan lista como puedo estar para descubrir si mi propio hijo está tratando de robarme. A las 3 en punto exactas, escuchó el auto de Diego estacionándose frente a la casa. María Elena ya estaba escondida en el dormitorio con el equipo de grabación listo. Carmen respiró profundamente, se dirigió a la puerta y se preparó para la actuación más importante de su vida. Mamá. ¿Cómo estás? Diego la saludó con un beso en la mejilla que se sintió como una traición. Bien, mijo. Hola, Patricia. Carmen notó que su nuera llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Carmen, qué bueno que decidiste revisar estos documentos. Realmente es lo mejor para ti, dijo Patricia con esa sonrisa que Carmen ahora sabía que era completamente falsa. Se sentaron en la sala, en la misma configuración del día anterior. Patricia puso la carpeta sobre la mesa de centro y la abrió con una teatralidad que parecía ensayada. Bueno, mamá, aquí están todos los papeles, comenzó Diego. Como te dije, son principalmente actualizaciones de tu testamento y algunos trámites relacionados con tu seguridad financiera. Carmen tomó los documentos y comenzó a revisarlos lentamente. No era abogada, pero 40 años de enseñanza le habían dado habilidades de lectura comprensiva superiores al promedio. Y lo que estaba viendo la alarmó inmediatamente. El primer documento era efectivamente una actualización del testamento, pero incluía cláusulas que no recordaba haber discutido con ningún abogado. El segundo parecía ser algún tipo de poder legal que le daría a Diego control sobre sus cuentas bancarias. El tercero. Carmen se detuvo en seco cuando llegó al tercer documento. Era un contrato de admisión a una residencia geriátrica llamada Jardines del Atardecer. Diego, dijo Carmen lentamente, levantando la vista del papel, este es un contrato para un asilo. Su hijo se sonrojó ligeramente, pero Patricia intervino rápidamente. Carmen, sabemos que es un cambio grande, pero realmente creemos que sería lo mejor para ti. Jardines del Atardecer es una instalación hermosa con cuidado médico las 24 horas. ¿Ya visitaron este lugar? Sí, respondió Diego, evitando su mirada. Fuimos la semana pasada para asegurarnos de que fuera perfecto para ti. Carmen sintió como si le hubieran abofeteado. No solo habían planeado internarla sin consultarle, sino que ya habían visitado el lugar y probablemente habían hecho arreglos preliminares. ¿Y cuándo sería este traslado?, preguntó, manteniendo su voz tan neutral como fuera posible. Patricia consultó algunos papeles. La fecha de admisión sería el próximo mes. Eso nos daría tiempo suficiente para preparar todo. ¿Preparar todo? ¿Cómo qué? Bueno, empacar tus pertenencias personales, poner la casa en el mercado. Diego se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. ¿Poner la casa en el mercado? Carmen repitió las palabras lentamente, como si no hubiera entendido bien. Mamá, no vas a necesitar la casa si estás en Jardines del Atardecer. Y la venta nos ayudaría a pagar los gastos de la residencia. Era exactamente lo que Carmen había temido escuchar, pero aún así, escucharlo de labios de su propio hijo la golpeó como un martillazo. ¿Nos ayudaría? Bueno, sí.
Patricia y yo estaríamos a cargo de manejar tus finanzas para asegurarnos de que tengas el mejor cuidado posible. Carmen miró los documentos nuevamente, esta vez notando detalles que había pasado por alto en su primera revisión. El poder legal no era temporal ni limitado. Le daría a Diego control completo e indefinido sobre todos sus activos. Diego, este poder legal parece muy amplio. Es solo para simplificar las cosas, mamá. Para que no tengas que preocuparte por facturas, inversiones, ese tipo de cosas complicadas. Pero yo no me preocupo por esas cosas. Las he manejado sola durante 30 años. Patricia se inclinó hacia adelante con esa expresión de falsa comprensión que Carmen ya había aprendido a reconocer. Carmen, sabemos que eres muy capaz, pero a medida que envejecemos, es natural que algunas cosas se vuelvan más difíciles. Es mejor transferir esas responsabilidades antes de que se conviertan en una carga. ¿Una carga para quién? La pregunta tomó a Patricia desprevenida, y por un momento, su máscara se deslizó ligeramente. Para ti, por supuesto. Para que puedas relajarte y disfrutar de tus años dorados. Carmen se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer las preguntas más directas. María Elena le había aconsejado que obtuviera admisiones específicas sobre sus planes. ¿Y qué pasaría exactamente con el dinero de la venta de la casa? Diego y Patricia intercambiaron una de sus miradas rápidas antes de que él respondiera. Bueno, una parte se usaría para pagar Jardines del Atardecer y el resto se invertiría para tu futuro. ¿Invertido cómo? ¿Por quién? Por nosotros, obviamente. Somos tu familia. Carmen notó que Diego había evitado especificar qué tipo de inversiones o en beneficio de quién serían realmente. ¿Y si yo no quiero ir a Jardines del Atardecer? La pregunta lo silenció a ambos. Era evidente que no habían considerado seriamente la posibilidad de que ella se resistiera a sus planes. Mamá, dijo Diego finalmente, adoptando un tono paternalista que Carmen nunca había escuchado antes, sabemos que los cambios dan miedo, pero esto realmente es lo mejor para ti. No me da miedo el cambio, Diego. Me da miedo que mis propios familiares tomen decisiones sobre mi vida sin consultarme. Patricia intervino nuevamente, y esta vez Carmen pudo detectar una nota de impaciencia en su voz. Carmen, no estamos tomando decisiones sin consultarte. Por eso estamos aquí, mostrándote los papeles, explicándote todo. ¿Explicándome o informándome de decisiones que ya tomaron? La distinción era importante, y Carmen pudo ver que había dado en el blanco. Patricia se enderezó en su asiento, y su sonrisa se volvió más tensa. Estamos tratando de planear tu futuro de la manera más responsable posible. Mi futuro, repitió Carmen. ¿Y dónde encaja Mateo en este futuro? La mención de su nieto cambió inmediatamente la dinámica de la conversación. Diego se puso visiblemente nervioso, y Patricia adoptó una expresión defensiva. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego. Quiero decir que Mateo viene a visitarme todos los fines de semana. ¿Podrá seguir haciéndolo si estoy en Jardines del Atardecer? Bueno, podrá visitarte, pero tal vez no tan frecuentemente, respondió Patricia. Los niños se adaptan rápidamente a los cambios. Carmen sintió una oleada de ira al recordar cómo Patricia había usado esas mismas excusas manipuladoras con Mateo el día anterior. ¿Y si Mateo no quiere adaptarse? ¿Y si prefiere que su abuela se quede en su propia casa? Los niños no entienden lo que es mejor para los adultos, respondió Patricia con una firmeza que revelaba su verdadera personalidad. Nosotros somos los adultos aquí. Era exactamente el tipo de admisión que María Elena había dicho que necesitaban. Carmen decidió presionar un poco más. Patricia, ayer escuché a Mateo llorando en el patio. Parecía muy angustiado por algo. Patricia se tensó inmediatamente, pero trató de mantener su compostura. Los niños se angustian por todo tipo de cosas. Probablemente había tenido un problema en la escuela. ¿Estás segura? Porque me pareció escuchar algo sobre que su abuela se iba a ir. Diego se inclinó hacia adelante, claramente preocupado por el rumbo de la conversación. Mamá, es posible que Mateo haya escuchado algo sobre los planes y se haya confundido. Los niños malinterpretan las conversaciones de los adultos.
¿Qué tipo de conversaciones podría haber malinterpretado? Carmen mantuvo su voz inocente, pero pudo ver que tanto Diego como Patricia se estaban dando cuenta de que sabía más de lo que estaban dejando entrever. Nada específico, respondió Patricia demasiado rápidamente. Solo conversaciones generales sobre tu futuro. Conversaciones que incluían detalles sobre asilos y ventas de casas. El silencio que siguió fue revelador. Carmen pudo ver cómo Diego y Patricia se comunicaban con miradas, tratando de decidir cuánto revelar. Mamá, dijo Diego finalmente, es posible que hayamos discutido algunas posibilidades frente a Mateo. Pero solo estábamos explorando opciones. ¿Explorando opciones o tomando decisiones? Carmen levantó los documentos que tenía en las manos. Porque estos papeles no parecen exploraciones. Parecen planes definitivos. Patricia se puso de pie abruptamente y Carmen pudo ver que estaba perdiendo la paciencia. Carmen, siento que está siendo deliberadamente difícil. Estamos tratando de ayudarte y tú estás actuando como si fuéramos tus enemigos. No son mis enemigos, respondió Carmen tranquilamente. Son mi familia. Pero eso no significa que deba firmar documentos que no entiendo completamente o que no me benefician. ¿Cómo puedes decir que no te benefician?, explotó Patricia. Jardines del Atardecer es una instalación de lujo. Tendrás cuidado médico profesional, actividades sociales, comidas preparadas. Es mucho mejor que vivir sola en esta casa vieja. La máscara había caído completamente. Carmen pudo ver la verdadera Patricia, impaciente, codiciosa y completamente despectiva hacia las preferencias de una mujer mayor. ¿Casa vieja? Carmen repitió las palabras lentamente. Esta es mi casa. La compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo. Aquí crié a mis hijos, incluyendo a Diego. Aquí he vivido durante 30 años. Exactamente, dijo Patricia, como si Carmen hubiera admitido algo. 30 años. Es tiempo de un cambio. Diego puso una mano en el brazo de Patricia, tratando de calmarla, pero el daño ya estaba hecho. Carmen había obtenido exactamente lo que necesitaba. Una admisión clara de que la consideraban un estorbo y que veían su casa como una fuente de dinero, no como su hogar. Patricia, dijo Carmen con una calma que sorprendió incluso a ella misma, ¿podrías ser más específica sobre por qué crees que necesito un cambio? ¿Por qué? Patricia se detuvo, claramente dándose cuenta de que había revelado demasiado. Pero ya era demasiado tarde para retractarse. Porque vivir sola no es seguro para alguien de tu edad. ¿Y cuál sería la alternativa más segura? Ya te lo dijimos. Jardines del Atardecer. ¿Y qué pasaría con esta casa, vieja, después de que me vaya? Patricia miró a Diego, esperando que él tomara el control de la conversación, pero Diego parecía paralizado por la dirección que habían tomado las cosas. La venderíamos, dijo Patricia finalmente. Como ya explicamos. ¿Y el dinero? Se usaría para tu cuidado. ¿Todo el dinero? Patricia dudó. Era evidente que no había esperado ser interrogada tan detalladamente. Bueno, después de pagar por tu cuidado, cualquier excedente se manejaría responsablemente. ¿Manejado por quién? Por nosotros, obviamente. Carmen se inclinó hacia atrás en su sillón, fingiendo estar considerando toda la información. En realidad, estaba dando tiempo para que María Elena grabara cada palabra de esas admisiones cruciales. ¿Y si yo prefiero manejar mi propio dinero y quedarme en mi propia casa? No puedes. La respuesta salió de Patricia antes de que pudiera detenerla. ¿No puedo? ¿Por qué no? Patricia se dio cuenta de su error inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Diego intervino rápidamente, tratando de suavizar las palabras de su esposa. Lo que Patricia quiere decir es que no sería prudente. A tu edad, vivir sola conlleva riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Podrías caerte, podrías olvidar tomar tus medicamentos, podrías ser víctima de estafadores. Diego enumeró las posibilidades como si las hubiera ensayado. ¿Estafadores? Carmen repitió la palabra con ironía que ninguno de los dos pareció captar. Sí, hay muchas personas sin escrúpulos que se aprovechan de los adultos mayores.
Carmen sintió una risa amarga formándose en su garganta, pero la suprimió. La ironía de la situación era demasiado perfecta para arruinarla con una reacción emocional. Entiendo, dijo simplemente. ¿Y ustedes me protegerían de ese tipo de personas? Por supuesto, respondió Diego con una convicción que habría sido conmovedora si no hubiera sido tan hipócrita. Carmen miró una vez más los documentos en sus manos. Ahora tenía toda la evidencia que necesitaba. Su propio hijo y su nuera habían admitido que planeaban internarla contra su voluntad, vender su casa, tomar control de su dinero y aislarla de su nieto. Todo bajo el pretexto de protegerla. Lo que escuché entonces fue peor de lo que imaginaba. Estaban tan convencidos de la legitimidad de sus planes que ni siquiera trataban de ocultar completamente sus motivaciones reales. Bueno, dijo Carmen finalmente, poniendo los documentos sobre la mesa de centro, necesito tiempo para pensar en todo esto. La expresión de alivio que cruzó por el rostro de Diego fue inmediatamente reemplazada por ansiedad cuando Carmen no tomó una pluma para firmar. ¿Pensar en qué, mamá? Todo está muy claro en los documentos. Sí, está muy claro, respondió Carmen con un doble sentido que ninguno de los dos captó. Pero estas son decisiones importantes sobre el resto de mi vida. No puedo tomarlas a la ligera. Patricia se inclinó hacia adelante con una urgencia que ya no intentaba disimular. Carmen, el abogado necesita estos documentos firmados antes del miércoles. Después de eso, tendríamos que esperar semanas para conseguir otra cita, y eso podría complicar todo el proceso. Carmen había escuchado esa misma mentira 2 días antes, pero ahora entendía por qué había tanta prisa. Probablemente ya habían dado un depósito en Jardines del Atardecer y tenían un comprador interesado en la casa. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó inocentemente. Diego intercambió otra mirada nerviosa con Patricia antes de responder. Bueno, podrían cambiar las tarifas de la residencia, o podríamos perder el cuarto que ya apartamos para ti. ¿Ya apartaron un cuarto? Solo como precaución, se apresuró a decir Diego. Para asegurarnos de que tuvieras las mejores instalaciones disponibles. Carmen asintió lentamente, como si estuviera impresionada por su previsión en lugar de horrorizada por su presunción. ¿Y cuánto costó apartar ese cuarto? No te preocupes por eso, mamá. Nosotros nos encargamos de todos los gastos iniciales. ¡Qué considerados!, murmuró Carmen. ¿Y de dónde sacaron el dinero para esos gastos iniciales? La pregunta los tomó desprevenidos. Patricia abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Diego se aclaró la garganta nerviosamente. Usamos nuestros ahorros, por supuesto. Como inversión en tu futuro. Carmen sabía que Diego y Patricia apenas llegaban a fin de mes con sus trabajos. La idea de que tuvieran ahorros suficientes para dar depósitos en residencias de lujo era absurda. ¿Sus ahorros? ¡Qué generosos! ¿Y cómo planeaban recuperar esa inversión? Bueno, cuando se venda la casa. Diego se detuvo, dándose cuenta de que había admitido que esperaban recuperar su dinero de la venta de la propiedad de Carmen. Ah, entiendo, dijo Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Así que ustedes pagan los gastos iniciales, pero yo les reembolso con la venta de mi casa. Es un arreglo mutuamente beneficioso, intervino Patricia, tratando de hacer que sonara como una propuesta de negocios legítima. Para ustedes, sin duda, respondió Carmen. ¿Y para mí? Para ti también, por supuesto. Tendrás cuidado profesional y ustedes tendrán mi casa, completó Carmen tranquilamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen pudo ver cómo Diego y Patricia se daban cuenta de que habían revelado más de lo que pretendían. Pero ya era demasiado tarde para retractarse. Mamá, dijo Diego finalmente, adoptando un tono suplicante, ¿por qué estás haciendo esto tan difícil? Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí, o lo más conveniente para ustedes? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Carmen pudo ver la frustración creciente en los rostros de ambos. Estaban acostumbrados a que ella fuera complaciente y confiara en su juicio sin cuestionarlo. Por supuesto que lo mejor para ti, explotó Patricia. ¿Por qué más estaríamos haciendo todo este esfuerzo? No lo sé,
Patricia. ¿Por qué no me lo dices tú? Patricia se puso de pie bruscamente, claramente llegando al límite de su paciencia fingida. Carmen, siento que no estás siendo razonable. Hemos pasado semanas organizando todo esto, hemos visitado instalaciones, hemos hablado con abogados, hemos hecho depósitos, y ahora actúas como si fuéramos criminales. Carmen se levantó también, y por primera vez en la conversación, permitió que un destello de su verdadera ira se mostrara en sus ojos. ¿Criminales? Esa es una palabra muy fuerte, Patricia. Exactamente. Es ridículo que pienses así de nosotros. Yo no dije que pensara eso de ustedes. Fuiste tú quien usó esa palabra. Patricia se dio cuenta de que había caído en la trampa, pero ya era demasiado tarde. Su rostro se enrojeció de frustración. Sabes perfectamente lo que quise decir. ¿En serio? Porque desde donde yo estoy sentada, parece que ustedes han tomado decisiones importantes sobre mi vida, mi casa y mi dinero sin consultarme realmente. Han hecho depósitos y arreglos usando dinero que esperan recuperar de la venta de mi propiedad. Y han estado discutiendo todos estos planes frente a mi nieto de 8 años, causándole angustia emocional. Cada punto que Carmen enumeró golpeó como un martillazo. Diego se hundió en el sofá, claramente abrumado por la precisión de la acusación de su madre. Mamá, no era nuestra intención que se viera así. ¿Cómo era su intención que se viera? Como familia cuidando de familia. Carmen se acercó a la ventana, mirando hacia el patio donde había presenciado el abuso emocional de Patricia hacia Mateo. Cuando se dio vuelta, su expresión había cambiado completamente. Decidí que las cosas iban a cambiar, dijo con una voz que no admitía discusión. No iba a hacer una escena emocional o dramática. En lugar de eso, iba a desmontar su mentira pieza por pieza. Diego y Patricia se miraron con confusión y creciente alarma. ¿De qué estás hablando, mamá? Carmen caminó hacia su escritorio y abrió el cajón superior. Sacó una pequeña grabadora digital que María Elena le había dado como respaldo en caso de que el equipo principal fallara. Estoy hablando de esto, dijo, mostrándoles el dispositivo. Esta conversación completa ha sido grabada. El color desapareció instantáneamente de los rostros de ambos. Patricia se dejó caer en el sofá como si sus piernas hubieran dejado de sostenerla. No, no puedes hacer eso, tartamudeó Diego. Es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento. En realidad, no lo es, respondió Carmen tranquilamente. Siempre y cuando una de las partes de la conversación esté consciente de la grabación, es perfectamente legal. Yo estaba consciente. María Elena eligió ese momento para salir del dormitorio, llevando su propio equipo de grabación profesional y una expresión de indignación profesional que hizo que Diego y Patricia se encogieran visiblemente. Señor Rodríguez, señora Rodríguez, dijo María Elena con una voz fríamente profesional, soy la abogada de la señora Carmen Rodríguez. Y lo que acabo de presenciar constituye un caso claro de abuso financiero planificado hacia una persona mayor. Patricia encontró su voz primero, aunque salió como un chillido. Esto es una trampa. Nos tendieron una trampa. No, corrigió María Elena calmadamente. Esto es una investigación legal de alegaciones de abuso. Alegaciones que ustedes acaban de confirmar completamente. Diego se puso de pie tambaleándose, su rostro pasando por varios tonos de pánico. ¿Qué van a hacer con esa grabación? Eso depende enteramente de ustedes, respondió Carmen. Pueden cooperar voluntariamente para deshacer todo lo que han hecho, o podemos proceder por la vía legal. ¿Cooperar cómo?, preguntó Patricia con una voz apenas audible. María Elena sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa de centro. Primero, cancelarán inmediatamente cualquier arreglo que hayan hecho con Jardines del Atardecer o cualquier otra instalación. Segundo, recuperarán cualquier dinero que hayan gastado en depósitos o pagos relacionados con estos planes. Tercero, firmarán un acuerdo legal comprometiéndose a no intentar nunca más obtener control sobre las finanzas o propiedades de la señora Rodríguez sin su consentimiento explícito y documentado. ¿Y si no?, preguntó Diego, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta.
Entonces procederemos con cargos criminales por conspiración para cometer abuso financiero hacia una persona mayor, más cargos civiles por intentar obtener propiedades bajo pretensiones falsas. Carmen observó a su hijo y su nuera procesando las opciones. Podía ver el momento exacto en que se dieron cuenta de que su plan había sido completamente desmantelado. ¿Y Mateo?, preguntó Patricia de repente. ¿Qué va a pasar con él en todo esto? La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Era la primera vez que Patricia mostraba cualquier preocupación genuina por el bienestar del niño. Mateo estará protegido, respondió Carmen firmemente. De hecho, su bienestar es una de mis principales preocupaciones. ¿Qué quieres decir? Carmen se acercó a Patricia, y cuando habló, su voz tenía la autoridad de 4 décadas de enseñanza. Quiero decir que presencié tu conversación con él en el patio el viernes pasado. Escuché cada palabra cruel que le dijiste. Vi cómo lo hiciste llorar. Y eso, Patricia, es algo que nunca voy a olvidar ni perdonar. Patricia se puso completamente pálida. Yo no, él estaba siendo difícil. Era un niño de 8 años llorando porque tenía miedo de perder a su abuela. Y tú lo castigaste por amar a su familia. No fue así. No. Porque tengo testigos que pueden confirmar el estado emocional en el que estaba Mateo ese día. María Elena intervino, adoptando su tono más profesional. El abuso emocional hacia menores es también un asunto legal serio. Si decidimos proceder por esa vía, los servicios sociales tendrían que involucrarse. Diego finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada por el pánico. Por favor, mamá. No involucres a los servicios sociales. Mateo es nuestro hijo. Y es mi nieto, respondió Carmen. Y no voy a permitir que sea usado como una herramienta de manipulación emocional nunca más. ¿Qué quieres que hagamos? Carmen miró a María Elena, quien asintió y procedió a explicar los términos completos de su propuesta. Además de los puntos que ya mencioné, el señor y la señora Rodríguez se comprometerán a permitir que Mateo visite a su abuela cuando él quiera, sin interferencia ni comentarios negativos. También se someterán a sesiones de consejería familiar para abordar los patrones de manipulación y abuso que hemos documentado. ¿Y si cumplimos con todo eso?, preguntó Diego. Entonces este asunto se resuelve privadamente, sin cargos criminales ni intervención de servicios sociales. Patricia y Diego se miraron, comunicándose sin palabras como habían hecho toda la tarde, pero esta vez Carmen pudo leer perfectamente su conversación silenciosa. Estaban completamente derrotados y lo sabían. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Patricia. Tienen hasta mañana a mediodía, respondió María Elena. Después de eso, procederemos con las acciones legales apropiadas. Diego se puso de pie lentamente, sus movimientos los de un hombre que había envejecido años en una sola tarde. Mamá, dijo con una voz quebrada, ¿podrás perdonarnos alguna vez? Carmen lo miró durante un largo momento antes de responder. Diego, tú eres mi hijo y siempre lo serás. Pero la confianza es algo que se gana, y ustedes destruyeron la mía completamente. Si realmente quieren mi perdón, tendrán que demostrarlo con acciones, no con palabras. Patricia se levantó también, pero no dijo nada. Carmen pudo ver que estaba llorando, pero no sentía ninguna simpatía por ella. Las lágrimas de Patricia no podían borrar la imagen de Mateo sollozando en el patio. ¿Podemos ver a Mateo antes de irnos? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Pueden verlo, pero no aquí. Y no sin supervisión hasta que hayamos resuelto esta situación. Fue el golpe final. Diego y Patricia se dirigieron hacia la puerta como zombis, cargando el peso de su traición expuesta y las consecuencias que enfrentaban. Después de que se fueron, Carmen se dejó caer en su sillón favorito, sintiéndose física y emocionalmente agotada. María Elena se sentó a su lado y le puso una mano consoladora en el hombro. ¿Está bien, maestra? Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. No sé cómo estoy, María Elena. Acabo de exponer a mi propio hijo como un ladrón y un mentiroso. ¿Cómo puede estar bien una madre después de algo así? Lo que hizo fue protegerse a sí misma y proteger a su nieto. Eso requiere un valor extraordinario.
valor o necesidad. Ambos. Y maestra, lo que presencié hoy me mostró por qué usted fue tan buena enseñando. Reconoce la manipulación, se mantiene calma bajo presión, y siempre pone el bienestar de los niños primero. Carmen abrió los ojos y miró a María Elena con una sonrisa triste. 40 años enseñando me prepararon para muchas cosas, pero nunca pensé que tendría que usar esas habilidades contra mi propia familia. Desafortunadamente, el abuso financiero hacia personas mayores es más común de lo que la gente piensa. Y muy frecuentemente viene de miembros de la familia. ¿Crees que cumplirán con los términos del acuerdo? María Elena consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Creo que no tienen alternativa. Las grabaciones son evidencia suficiente para cargos criminales serios. Y Diego parecía genuinamente horrorizado cuando se dio cuenta de las implicaciones legales. ¿Y Patricia? Patricia es más difícil de leer. Está más preocupada por las consecuencias que por el daño que causó. Pero mientras Diego coopere, ella probablemente seguirá su ejemplo. Carmen asintió, sintiendo un poco de alivio mezclado con su agotamiento emocional. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos hasta mañana para ver si aceptan los términos. Mientras tanto, sugiero que consideremos algunas medidas adicionales de protección. ¿Cómo qué? Podríamos actualizar su testamento para incluir cláusulas específicas que prevengan cualquier intento futuro de manipulación. También podríamos establecer salvaguardas adicionales en sus cuentas bancarias. Carmen sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de que necesitaba protegerse legalmente de su propio hijo. María Elena, ¿crees que soy una mala madre? La pregunta sorprendió a la abogada. ¿Por qué pregunta eso? Porque si fuera buena madre, habría criado un hijo que no tratara de robarme. María Elena se inclinó hacia adelante, hablando con la pasión de alguien que había visto demasiados casos similares. Maestra, usted no es responsable de las decisiones que Diego tomó como adulto. Lo que vi hoy fue una mujer que sacrificó todo por su familia, solo para ser traicionada por las personas en quienes más confiaba. Y en lugar de ser víctima de esa traición, usted tuvo la fortaleza de defenderse. ¿Y Mateo? ¿Cómo explico todo esto a un niño de 8 años? Con la verdad, adaptada a su edad. Los niños son más resistentes de lo que pensamos, y Mateo ya sabía que algo malo estaba pasando. Carmen pensó en su nieto, probablemente en casa en este momento, cargando con secretos y miedos que no debería tener que cargar. Quiero verlo. ¿Ahora? Sí. Quiero asegurarme de que está bien, y quiero que sepa que su abuela no va a ninguna parte. María Elena miró su reloj. Son casi las 6. ¿Cree que Diego y Patricia la dejarían verlo hoy? Después de lo que pasó aquí, no estoy segura. Pero tengo derechos como abuela, ¿verdad? Sí, especialmente considerando que tenemos evidencia de abuso emocional hacia el menor. Carmen se levantó con una determinación renovada. Entonces vamos. Es hora de que Mateo sepa que hay por lo menos un adulto en su vida que lo pone a él primero. Mientras se preparaba para salir, Carmen reflexionó sobre los eventos del día. En el espacio de una tarde, había desmantelado completamente un plan que había estado meses en desarrollo. Había expuesto las verdaderas intenciones de su hijo y su nuera, había obtenido evidencia legal de sus crímenes planificados y había asegurado su propia protección. Pero más importante que todo eso, había protegido a Mateo. Y eso, decidió, valía todo el dolor y la traición que había tenido que soportar. Decidí que las cosas iban a cambiar, había pensado esa mañana. Y las cosas habían cambiado. Ahora era momento de asegurarse de que siguieran cambiando en la dirección correcta. El apartamento donde vivían Diego, Patricia y Mateo estaba a solo 15 minutos en auto de la casa de Carmen. Durante el trayecto, María Elena repasó los puntos legales clave sobre los derechos de visita de los abuelos, mientras Carmen trataba de encontrar las palabras correctas para explicarle a un niño de 8 años que su mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. Cuando llegaron, Carmen pudo ver las luces encendidas en la sala, pero las cortinas estaban cerradas. María Elena se quedó en el auto mientras Carmen se dirigía a la puerta, llevando una pequeña grabadora como precaución adicional.
Diego abrió la puerta antes de que Carmen pudiera tocar el timbre. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y parecía haber envejecido una década en las pocas horas que habían pasado desde que saliera de su casa. Mamá, murmuró, su voz apenas audible. Vine a ver a Mateo. Está en su cuarto, haciendo tarea. Diego hizo una pausa, claramente luchando con algo internamente. Mamá, yo, nosotros. Diego, lo interrumpió Carmen gentilmente, ahora no es el momento para disculpas. Primero necesitamos asegurarnos de que Mateo esté bien. Diego asintió y se hizo a un lado para dejarla entrar. El apartamento estaba inusualmente silencioso. Patricia estaba sentada en el sofá, mirando fijamente al televisor apagado. Cuando vio a Carmen, se levantó rápidamente. Carmen, yo quería explicarte. Patricia, por favor. Solo vine a ver a mi nieto. Carmen caminó por el pasillo hacia el cuarto de Mateo. La puerta estaba entreabierta y pudo ver al niño sentado en su escritorio, con libros y cuadernos esparcidos frente a él. Pero no estaba haciendo tarea. Estaba dibujando. Carmen tocó suavemente la puerta. ¿Puedo entrar, mi amor? Mateo levantó la vista y su rostro se iluminó instantáneamente. Abuela. Se levantó de un salto y corrió hacia ella, abrazándola con la desesperación de alguien que había estado cargando un peso demasiado grande para sus pequeños hombros. Hola, mi niño hermoso, murmuró Carmen. Abrazándolo fuertemente. Pudo sentir la tensión en su pequeño cuerpo, y su corazón se apretó al pensar en todo lo que el niño había tenido que soportar. Abuela, ¿es verdad que te vas a ir a vivir a otro lugar?, preguntó Mateo sin soltarla, su voz llena de miedo. Carmen se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Mi amor, ¿quién te dijo eso? Mamá dijo que ibas a ir a un lugar especial donde cuidan a las personas mayores. Pero yo no quiero que te vayas. Carmen miró hacia la puerta, donde Diego había aparecido con expresión avergonzada. Mateo, dijo Carmen cuidadosamente, ¿te gustaría que tu abuela se fuera a vivir a otro lugar? No, respondió el niño inmediatamente. Me gusta ir a tu casa los fines de semana. Me gusta cuando hacemos galletas y cuando me lees cuentos. ¿Por qué tienes que irte? Carmen tomó las pequeñas manos de Mateo en las suyas. ¿Sabes qué, mi amor? No me voy a ir a ninguna parte. Voy a seguir viviendo en mi casita, y tú vas a seguir viniendo los fines de semana a hacer galletas conmigo. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas de alivio. ¿En serio? En serio. Te lo prometo. Pero mamá dijo. A veces los adultos cambiamos de opinión sobre las cosas. Y yo decidí que prefiero quedarme en mi casa contigo. Mateo la abrazó nuevamente, y Carmen pudo sentir cómo la tensión abandonaba su pequeño cuerpo. Pero había algo más que necesitaba abordar. Mateo, ¿puedes enseñarme lo que estabas dibujando? El niño la llevó hacia su escritorio, donde había estado trabajando en un dibujo con crayones. Carmen sintió que se le cortaba la respiración cuando vio la imagen, una casita con una figura que obviamente era ella parada en la puerta, y otra figura más pequeña que era él corriendo hacia ella. Arriba había escrito con letra temblorosa, no quiero que mi abuela se vaya. Es muy hermoso, mi amor, murmuró Carmen, sintiendo lágrimas formar en sus ojos. ¿Puedes llevártelo? Para que recuerdes que te quiero mucho. Por supuesto. Carmen dobló cuidadosamente el dibujo y se lo puso en el bolsillo. ¿Sabes qué? Creo que este dibujo merece un lugar especial en mi refrigerador. Mateo sonrió por primera vez desde que Carmen había llegado. ¿En serio? En serio. Justo al lado de la foto donde estamos haciendo galletas. Durante los siguientes 20 minutos, Carmen se sentó en la cama de Mateo mientras él le contaba sobre la escuela, sus amigos, y un proyecto de ciencias que estaba haciendo sobre planetas. Era una conversación completamente normal entre una abuela y su nieto, pero Carmen podía sentir la importancia de cada palabra. Estaba reafirmando su lugar en la vida de Mateo, asegurándole que su mundo no se iba a desmoronar. Cuando finalmente se levantó para irse, Mateo la abrazó una vez más. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, mi amor.
¿Por qué mamá estaba tan triste cuando llegaste? ¿Y por qué papá tiene los ojos rojos? Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. A veces los adultos tenemos conversaciones difíciles sobre cosas importantes. Tu mamá y tu papá están un poco preocupados por algunas cosas, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú no hiciste nada malo. ¿Pero todo va a estar bien? Carmen miró directamente a sus ojos, queriendo que sintiera la sinceridad de su promesa. Todo va a estar bien, mi niño hermoso. Te lo prometo. Cuando Carmen salió del cuarto de Mateo, encontró a Diego y Patricia esperándola en la sala. Ambos se veían derrotados y avergonzados. ¿Podemos hablar?, preguntó Diego. Carmen asintió, pero mantuvo cierta distancia física de ambos. Mamá, comenzó Diego, su voz temblando ligeramente, yo sé que no hay excusas para lo que hicimos. Pero quiero que sepas que nunca quisimos lastimarte. Diego, la intención no cambia las acciones. Planearon internarme contra mi voluntad, vender mi casa, tomar mi dinero y separar a Mateo de mí. Esas son las acciones. Todo lo demás son solo palabras. Patricia se acercó un paso, sus ojos llenos de lágrimas. Carmen, yo sé que cometí errores terribles. Lo que le dije a Mateo fue cruel e imperdonable. Pero estaba desesperada. Nuestros gastos han estado aumentando, y pensé. Pensaste que mi casa era la solución a sus problemas financieros, completó Carmen. Sí, admitió Patricia, bajando la cabeza. Y estuvo mal. Completamente mal. Carmen observó a ambos durante un momento largo. Podía ver remordimiento genuino en sus rostros, pero también sabía que el remordimiento solo llegó después de ser atrapados. ¿Van a aceptar los términos que propuso María Elena? Diego y Patricia se miraron antes de que él respondiera. Sí. Vamos a cancelar todo con Jardines del Atardecer mañana por la mañana. Y vamos a firmar el acuerdo legal. ¿Y la consejería familiar? También, respondió Patricia. Creo que la necesitamos. Carmen asintió. ¿Y Mateo? ¿Van a permitir que me visite sin interferencia? Por supuesto, respondió Diego inmediatamente. Mamá, nunca quisimos separarte de él. Solo pensamos. Pensaron que sería más fácil manipular la situación sin que él estuviera cerca para recordarme lo que realmente importa. Diego no pudo negar la acusación, porque era completamente cierta. ¿Hay algo más que necesiten saber?, preguntó Carmen. ¿Alguna vez podrás perdonarnos?, preguntó Patricia, su voz apenas un susurro. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Patricia, el perdón es algo que se gana con el tiempo y las acciones. Diego es mi hijo y siempre lo amaré, pero la confianza es otra cosa. Ustedes van a tener que demostrar con hechos, no con palabras, que han cambiado realmente. ¿Qué podemos hacer? Empiecen cumpliendo con el acuerdo. Vayan a consejería. Traten bien a Mateo. Y nunca más usen a mi nieto como una herramienta emocional. Te lo prometemos, dijo Diego. No me prometan nada más hoy, respondió Carmen. Han hecho muchas promesas que no cumplieron. Demuestren con acciones. Cuando Carmen salió del apartamento, se sintió física y emocionalmente agotada, pero también aliviada. Había hecho lo más difícil, había confrontado a su familia, había protegido sus derechos, y más importante, había asegurado el bienestar de Mateo. Durante el viaje de regreso a casa, María Elena le proporcionó actualizaciones sobre los próximos pasos legales. Mañana por la mañana prepararé todos los documentos del acuerdo. Si Diego y Patricia los firman, podemos considerar este asunto resuelto desde la perspectiva legal. ¿Y si no los firman? Entonces procederemos con cargos criminales. Pero creo que van a cooperar. Se ven genuinamente arrepentidos y, más importante, se ven asustados por las consecuencias legales. Carmen asintió, mirando por la ventana hacia las calles familiares de su barrio. María Elena, ¿crees que hice lo correcto? Maestra, usted hizo exactamente lo que cualquier persona inteligente y valiente habría hecho en su situación. Se protegió a sí misma y protegió a su nieto de personas que estaban dispuestas a lastimarlos para beneficio personal.
pero son mi familia. Y por eso duele tanto. Pero ser familia no da derecho a abusar o explotar. De hecho, hace que la traición sea aún peor. Cuando llegaron a la casa de Carmen, María Elena la ayudó a revisar las grabaciones y a organizarlas como evidencia. También repasaron los términos del acuerdo una vez más. ¿Alguna pregunta sobre el proceso?, preguntó María Elena. Solo una. ¿Qué pasa si en el futuro tratan de hacer algo similar otra vez? Las medidas de protección que vamos a implementar harán que sea prácticamente imposible. Y ahora tienen un registro legal de su comportamiento anterior, lo que haría que cualquier intento futuro resultara en consecuencias mucho más severas. Después de que María Elena se fue, Carmen se sentó en su sillón favorito con una taza de té, tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas 72 horas. Desde el momento en que había escuchado a Patricia atormentar a Mateo hasta la confrontación de esta tarde, había sido un torbellino emocional. Pero había algo más que la llevaba a reflexionar, la fortaleza que había encontrado dentro de sí misma. Durante años, había permitido que otros tomaran decisiones por ella, especialmente desde que había enviudado. Había asumido que ser mayor significaba ser menos capaz, menos relevante, menos digna de respeto. La traición de Diego y Patricia, aunque dolorosa, le había enseñado algo valioso. No tenía que ser víctima de las expectativas de otros sobre lo que debería ser una mujer de 72 años. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era María Elena. Maestra, acabo de recibir una llamada de Diego. Quiere reunirse mañana temprano para firmar el acuerdo. Dice que ya canceló los arreglos con Jardines del Atardecer. Carmen sintió una mezcla de alivio y tristeza. ¿Recuperó el dinero del depósito? Sí, aunque perdió las cuotas de procesamiento. Pero recuperó la mayor parte. Bien. ¿A qué hora quiere reunirse? A las 10 de la mañana, en mi oficina. ¿Le parece bien? Perfecto. Después de colgar, Carmen caminó hacia su cocina y comenzó a preparar masa para galletas. Había prometido a Mateo que harían galletas el próximo fin de semana y quería asegurarse de tener todos los ingredientes listos. Mientras mezclaba la harina y el azúcar, reflexionó sobre las lecciones que había aprendido en los últimos días. La más importante era que nunca era demasiado tarde para defender lo que era correcto, sin importar cuán difícil o doloroso fuera. También había aprendido que tener 72 años no la hacía vulnerable o indefensa. La experiencia, la sabiduría y las habilidades que había desarrollado durante décadas de enseñanza eran activos poderosos cuando se usaban correctamente. El miércoles por la mañana, Carmen llegó a la oficina de María Elena vestida con su mejor traje azul marino. Quería proyectar una imagen de dignidad y fortaleza para esta última confrontación con Diego y Patricia. Cuando llegaron, ambos se veían como si no hubieran dormido en días. Diego llevaba documentos que obviamente eran las cancelaciones de Jardines del Atardecer y Patricia tenía los ojos hinchados de tanto llorar. La reunión fue breve y profesional. María Elena explicó cada punto del acuerdo, Diego y Patricia hicieron preguntas de clarificación y finalmente ambos firmaron todos los documentos. ¿Algo más?, preguntó María Elena cuando terminaron con las firmas. Diego miró hacia Carmen. Mamá, ¿hay algo que podamos hacer para empezar a reconstruir la confianza? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Diego, la confianza se reconstruye lentamente, con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Empiecen tratando bien a Mateo y cumpliendo con su palabra sobre las visitas. ¿Y la consejería familiar? Ya hice una cita para la próxima semana, intervino Patricia. Para los tres. Carmen asintió aprobadoramente. Eso está bien. ¿Y sus problemas financieros? Diego se sonrojó. Estamos trabajando en un presupuesto más realista. Y yo voy a buscar un segundo trabajo de medio tiempo. Bueno. Pero entiendan que sus problemas financieros nunca más pueden convertirse en mis problemas sin mi consentimiento explícito. Entendemos, respondieron ambos al unísono. Cuando salieron de la oficina de María Elena, Carmen sintió como si hubiera cerrado un capítulo difícil de su vida.
No era el final que había esperado para su relación con Diego y Patricia, pero era un nuevo comienzo basado en honestidad y respeto mutuo. Esa tarde, recibió una visita inesperada. Mateo apareció en su puerta con una pequeña mochila y una sonrisa radiante. Abuela. Papá dijo que podía venir a hacer galletas contigo hoy si querías. Carmen abrió la puerta completamente y abrazó a su nieto. Claro que quiero, mi amor. ¿Estás listo para hacer las mejores galletas de chocolate del mundo? Sí. Durante las siguientes 3 horas, Carmen y Mateo mezclaron ingredientes, hornearon galletas y se divirtieron como si nada hubiera cambiado. Pero Carmen sabía que todo había cambiado. Ahora tenía la seguridad legal de que podía seguir siendo parte activa de la vida de su nieto, y Mateo tenía la seguridad emocional de que su abuela no iba a desaparecer de su vida. Cuando Diego llegó a recoger a Mateo esa tarde, se quedó unos minutos para tomar café y comer galletas. La conversación fue tensa pero civil, un gran paso adelante comparado con la hostilidad de los días anteriores. Las galletas están deliciosas, como siempre, dijo Diego, y Carmen pudo escuchar nostalgia genuina en su voz. La receta no ha cambiado en 30 años, respondió Carmen. Algunas cosas buenas no necesitan cambiarse. Diego entendió el mensaje implícito. Mamá, yo sé que va a tomar tiempo, pero espero que algún día puedas perdonarnos completamente. Carmen miró a su nieto, que estaba felizmente comiendo su tercera galleta, completamente ajeno a las complejidades emocionales de la conversación de los adultos. Diego, lo que más me lastimó no fue que quisieran mi dinero. Fue que estuvieran dispuestos a lastimar a Mateo para conseguirlo. Si pueden prometerte que eso nunca más va a pasar, entonces tenemos una base para reconstruir nuestra relación. Te lo prometo, mamá. Nunca más. Carmen asintió. Entonces empecemos desde ahí. Después de que se fueron, Carmen se sentó en su jardín trasero, en el mismo lugar donde había presenciado el abuso de Patricia hacia Mateo solo 5 días antes. Pero ahora, en lugar de dolor y traición, sentía una paz profunda. Había descubierto que tenía más fortaleza de la que había imaginado. Había protegido lo que era importante para ella. Y había asegurado que su nieto creciera sabiendo que tenía por lo menos un adulto en su vida que lo pondría siempre en primer lugar. El amor verdadero no se compra, la dignidad tampoco. Esa había sido la lección más importante de toda esta experiencia. Su casa, su dinero, sus posesiones materiales eran importantes, pero no tanto como su derecho a tomar sus propias decisiones y su responsabilidad de proteger a las personas que realmente amaba. La historia que acabas de escuchar es ficción inspirada en hechos reales. Desafortunadamente, el abuso financiero hacia personas mayores es más común de lo que muchos creen y frecuentemente viene de miembros de la propia familia. Si tú o alguien que conoces está experimentando una situación similar, busca ayuda legal inmediatamente. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que defenderse de familiares que querían aprovecharse de ellos? Cuéntame tu experiencia y escribe desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a personas de diferentes lugares y que pueden servir como advertencia o inspiración para otros. En la pantalla final encontrarás otras 2 historias del canal que te encantarán.